Despierta cada mañana con el Buenos Días Universidad, aquí en Radio USAL. Buenos días. Despierta cada mañana con Buenos Días Universidad, Buenos días. aquí en Radio Universidad de Salamanca. Muy bien. Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria. Muy buenos días, Universidad de Salamanca, a todos nuestros oyentes. Hoy es una mañana un poquito diferente, hoy no nos acompaña Elena Villegas, por lo que vamos a hacer algo un poco diferente, vamos a hacer una entrevista, vamos a hablar sobre el máster en Patrimonio Cultural. Estoy muy bien acompañada, yo soy Sara Iglesias y voy a encargarme de presentar este Buenos Días de viernes 13, son las 9:30 de la mañana y en Salamanca hace un frío especial, pero se ve que va saliendo el sol. Conmigo está en la mesa Nerea Iglesias. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nerea? Muy bien, muy bien. Hoy un poquito nerviosa. Un poquito. Bueno, pero seguro que nos va a salir muy bien y Esperemos vamos a hablar de que sí. cosas muy interesantes. Junto a Nerea, en el estudio de grabación, se encuentra Adrián. Buenos días. Y junto a él también se encuentra Sara y Fernanda, que nos van a hablar un poquito del patrimonio. ¿Cómo estáis, chicas? Muy bien, gracias. Sí, muy bien, un poco nerviosas. Bueno, vamos a empezar un poquito, vamos a contarles a nuestros oyentes por qué estáis aquí. Tenéis un stand expositivo la próxima semana. Sí, el jueves 19 y se estrena a las 6. Bueno, estos chicos estudian en el máster de Patrimonio. ¿Y qué hacéis en este máster? Contadnos un poquito. El máster es de evaluación y gestión del patrimonio cultural, entonces no solamente tenemos actividades prácticas como lo que estamos desarrollando ahora, talleres, sino también la parte teórica. El primer cuatrimestre se trató todo lo teórico, los diferentes tipos de patrimonio, a su vez hicimos salidas a terreno y salidas de campo. Y esta segunda parte ya se pone en práctica lo que hemos aprendido y ahora estamos realizando este stand expositivo que, como se mencionó, se estrena el jueves. ¿Y de qué titulaciones venís? Porque habéis decidido hacer este máster. Pues bueno, yo vengo de Bellas Artes, estudié en Pontevedra, pero sí que quería enfocarme en el mundo de la gestión cultural por una asignatura que tuve en cuarto. De hecho, tuve la oportunidad de hacer un proyecto de gestión y me gustó muchísimo todo lo que era esa parte de mando, de tratar más bien con los artistas más que ser un artista y buscando por toda España para salirme un poco de mi esfera. En Galicia pues encontré este en Salamanca y me pareció muy interesante y por lo que he visto estoy muy contenta con él, la verdad. ¿Y el resto? Yo la verdad que vengo de Historia del Arte y la parte que más me llamó la atención de la carrera fue estar ahí delante de la obra en la acción y quizás la gestión, el turismo, como son las ramas más prácticas, pues este máster está más orientado a ello. Entonces por eso me decanté por este máster. Bueno, yo vengo de Chile, no sé si se notó por el acento. Un poquito. Y vengo de historia. Y también escogí el máster porque me llamó la atención. O sea, yo me empecé a especializar como a mitades de carrera en historia del arte. De hecho, mi tesis lo hice eso. Y me di cuenta que el patrimonio necesitaba valorarse más, sobre todo al menos en Chile, porque es algo que se ha dejado mucho de lado. Y cuando empecé a ver las posibles salidas, encontré el de la USAL y bueno, lo escogí porque tenía una malla bien amplia y varias salidas prácticas. Bueno, vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes cuáles son las salidas profesionales que tiene este máster, porque yo, por ejemplo, sabía que existía, sabía sobre qué iba. A mi compañera Nerea le ha enamorado cuando estuvimos buscando un poquito más de información. Pero contadnos, ¿qué salidas profesionales tienen? Y vosotros, que ahora ya queda menos para acabar la titulación, ¿qué tenéis pensado a futuro? Bueno, Bueno. disculpa. Nada, principalmente está la gestión de museos, pero también, de hecho, hay gente que está opositando a temas de archivos. O sea, la principal opción siempre va a ser opositar a entidades públicas, artísticas. Pero yo personalmente estoy interesada en el ámbito privado, pero porque me interesaría trabajar en galerías de arte. Pero empezar también por el ámbito museístico, la verdad, que es por donde se decanta la mayoría de las personas. Sí, a mí me interesa la parte de gestión de museos, de hecho por esa precisa área fue la que me metí al máster.
Y bueno, en los centros que uno puede escoger de práctica también había muchos orientados a eso. Uno de esos está Casa Liz, el de automación, que Sara y Adrián van a hacer sus prácticas ahí. Bueno, Adrián ya las hizo. y, y nada, eso. La gestión de museos es una de las, creo que más amplias por las que la gente entra, pero también está la archivística y, bueno, habrá más salidas profesionales. También está el de traducción. Hay una chica de nuestro grupo, Lara Martinelli, que ella va a dedicarse a la parte de idiomas y guías turísticas, pero también se puede trabajar como autónomo. De hecho, mucha gente trabaja como autónomo en este área porque, bueno, la oferta laboral ya se limita un poco. Bueno, y también tuvimos una asignatura llamada Mercados del Arte, que, bueno, es un ámbito un poco complicado, pero también muy interesante. Todo lo que son las subastas, los anticuarios, que, bueno, ya es un mundillo más complejo en el que yo preferiría no meterme, pero que interesa mucho. Luego el tema también de sondeos de mercado a la hora de evaluar ciertas piezas, por ejemplo, en algunos museos o en algunas galerías de arte se hacen ciertos sondeos de mercado de ciertos objetos, ciertas obras de arte para ver los precios, cómo van fluctuando. Entonces, pues eso también un experto en patrimonio, un gestor, lo podría llevar a cabo. Y justo os iba a preguntar por las optativas. ¿Qué optativas tenéis? ¿Qué optativas os han gustado más? Bueno, hay varias áreas. Por ejemplo, una de las principales es al qué tipo de patrimonio te quieres dedicar, ya sea urbano, natural y el bibliográfico. Esa es una de las ramas. Y las otras ya es un poco más práctico, creo yo, que es donde nosotras, por ejemplo, tomamos gestión de museos, pero hay otros compañeros que tomaron otras ligadas al territorio. Entonces, igual depende del gusto de cada persona y eso es lo bueno del máster, que es bien amplio, que toca todos los tipos de patrimonios posibles. También el patrimonio inmaterial, ese tipo. Y esa me interesa muchísimo, la del patrimonio inmaterial. Que hablamos, o sea, además la profesora muy buena porque no solo habló dentro de lo que es el ámbito español y en diferentes comunidades, sino que se expandió más allá y habló de otros patrimonios como era en Indonesia, en Estados Unidos me parece, porque también ella había estado allí y nos lo podía explicar de una mejor manera. Entonces, esa parte del patrimonio no la había tocado tanto y me pareció muy interesante cómo se explicó y me llamó la atención para tratarla incluso en el TFM. Y luego aparte, pues sí, la de mercados, que ya la he mencionado, pero es que de verdad que fue una asignatura muy divertida y muy apasionante, con un profesor muy bueno también. Todo este máster sobre patrimonio cultural resulta muy pertinente, ¿no?, tenerlo en nuestra universidad, sobre todo siendo Salamanca una ciudad con tantísimo patrimonio cultural. ¿Qué es para vosotros estudiar en Salamanca? Porque sabemos que en este caso, tú, Fernanda, pues no eres de aquí. ¿Llevas mucho tiempo viviendo en Salamanca? No, la verdad llegué en septiembre, pero para mí Salamanca siempre, y la USAL en realidad, desde que tenía 16 años y empecé a ver las opciones de carrera, Salamanca para mí fue una opción, pero bueno, llegó la pandemia y tuve que quedarme en Chile. ¿Qué te llamaba la atención de nuestra ciudad? La verdad es que yo lo había visto en clases, en un diplomado de Historia del Arte, y siempre me hablan de la universidad y de la fachada. Y después cuando empecé a investigar más de toda la historia que tiene en sí la universidad, fue algo, no sé, siento que fue una conexión. No sabría decir exactamente por qué, solamente lo sentí y la verdad creo que es una de las mejores decisiones que he tomado y gracias a Dios obviamente tuve el apoyo de mis padres y nada, o sea, estoy muy feliz de haber tomado la decisión y de este máster específico también. Bueno, es que no lo quiero decir yo soy charra de esta tierra, pero en Salamanca tenemos mucha cultura, mucho patrimonio, unas calles muy bonitas, entonces entiendo que te sientas así, porque yo que soy de aquí no me quiero ir. Por ejemplo, ¿cómo ves tu futuro? ¿Lo ves también entre estas calles? A corto plazo sí, no sé si tan a largo plazo porque obviamente yo siempre voy a extrañar Chile, pero sí, o sea, momentáneamente yo sí lo veo acá. De hecho yo voy a hacer mis prácticas en Casa Liz y va a ser uno de mis primeros acercamientos a la vida cultural precisa de Salamanca, más allá del máster. Pero sí, o sea, me gustaría poder establecerme acá al menos una temporada.
Casa Lis es uno de los museos más bonitos que tiene nuestra ciudad. Y los demás contándonos un poquito ¿sois de Salamanca? ¿No sois de Salamanca? ¿Y por qué esta ciudad si no sois de aquí, no? Perdón, Adri. Bueno, yo no soy de Salamanca, yo soy de Santoña, de Cantabria, y la verdad que aterricé aquí casi de rebote. De hecho, cuando vine a estudiar aquí fue porque me vine un año antes de la pandemia de excursión con el instituto y me quedé tan prendado de Salamanca. O sea, visité pues lo que suele visitar todo el mundo, la Plaza Mayor, la Catedral, el huerto de Calixto y Melibea, y dije... Vamos, ya el segundo día le estaba diciendo a mi madre, yo tengo que venirme a estudiar aquí. Y aquí ando, ya 7 años ya van a hacer que estoy aquí. Y la verdad es que Salamanca es una ciudad a la que no me quiero acostumbrar porque, a ver, la impresión de la primera vez pues igual te dura los primeros meses que estás aquí, pero luego ya de tanto caminar por sus calles, pues corres ese riesgo que siempre existe en las ciudades y esto ya lo he visto demasiadas veces, ya forma parte de lo cotidiano, pero intento como siempre ver algo diferente en Salamanca. Yo creo que también es una de las razones por las que me metí a la carrera, por las que me metí al máster, porque siempre intento ver algo diferente en las cosas que veo todos los días. Bueno, yo vengo de Galicia, así que no estoy de Gana aquí. el norte, Sara, gana el norte. O sea, por lo que estoy viendo, toda la mesa de estudio de grabación... sois de partes muy diferentes y la única charra está dentro sola en esta cabina de sonido. Bueno, no pasa nada, yo os acojo. Sí, bueno, sí, hay un poco de variedad también. Pero nada, o sea, a mí de base lo que me interesó fue el máster y fue por lo que me guié, perdón. Fuera de eso, yo nunca había visto Salamanca, pero sí había recibido muy buenos comentarios de la ciudad, sobre todo por parte de mi madre, que ya había venido y me dijo... Yo creo que esta ciudad a ti te va a encantar y efectivamente me gusta mucho. Y he de decir que le tenía un poco de pánico porque como no hay mar a la redonda, yo pensaba que eso me iba a causar cierta ansiedad, pero la verdad que no. Sobre todo porque soy de Vedra, que está a 15 minutos de Santiago, y Santiago es por excelencia también una ciudad universitaria. Y sí que me remitió bastante a lo que es mi ciudad. Evidentemente con sus diferencias, pero sí me recuerda a mi hogar en cierto modo por ello y me encanta porque tiene muchísima vida universitaria, nunca vas a ver las calles vacías. A mí eso me impactó muchísimo, estar en noviembre, que me resulta siempre un mes muy gris y muy vacío, y de repente toparme con Calle Toro a reventar. A mí esto me encanta, la verdad, o sea, que la ciudad tenga vida, que tenga actividades, que tenga gente de todo tipo. O sea, yo por esa parte estoy muy contenta y la verdad me planteo quizás quedarme después del máster aquí también viviendo una temporada. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Que dices, no, el mar, tal, me vuelvo a mi casa. No te vuelves a tu casa. Bueno, nos habéis dicho que habéis hecho salidas de campo. ¿Qué salida de campo así más que os hayan gustado más, que destaquéis, y qué salidas de campo habéis hecho en general? Muchas se trataron acá en Salamanca, pero yo creo que de las más grandes fue una que fuimos a Conímbriga, en Portugal. Esa fue creo que fue la primera más grande que tuvimos. Y la segunda ya que fue de 2 días, que fuimos a Vitoria. Y bueno, ahí de hecho nos tuvimos que quedar allá en Vitoria. Pero a mí la que más me impactó en realidad fue la de Conímbriga, porque, no sé, porque fuimos a un asentamiento arqueológico. A mí me impactó además la buena conservación. Entonces, los destinos igual se cambian año a año, por lo que tengo entendido, pero yo lo recomiendo por las salidas, porque lo hace más dinámico. Sí, la verdad que las salidas a mí fue algo que me llamó la atención del máster y que se disfrutó un montón, porque también tienes otra forma de acercarte a tus compañeros y mismo los profesores. Estás viendo el patrimonio de primera mano y además, dependiendo también de la optativa que tú escojas, hay diferentes salidas, porque yo mismo escogí patrimonio urbano y fuimos a Béjar para hablar un poco de la industria allí también, y quizás no hubiese ido si no fuera por la asignatura, y la verdad es que me pareció una ciudad muy interesante por lo que es su patrimonio y muy bonita, la verdad. Y luego aparte también Conímbriga me interesó bastante por lo mismo que ha dicho Fernanda, por la conservación del propio lugar. Eso sí, fue un poco matada lo de ir y volver a Portugal en un día, todo hay que decirlo. Y con lluvia. Y con lluvia. pero bueno, sí disfrutó bastante.
Y luego mismo, yo no sé, Adrián y Fernanda, pero yo he tenido hasta salidas dentro de lo que es Salamanca, en la periferia, también para estudiar lo que es el patrimonio industrial, y bastante contenta con ello. Yo creo que la que más me llamó la atención fue la que hicimos a Zamora, pero aparte de las edades del hombre, yo creo que porque se me abrieron los horizontes de hasta dónde pueden llegar la visión del patrimonio con el Museo de las Escuelas, que es un museo de Zamora muy pequeñito que está cerca de la catedral, en los que se conservan todo tipo de cuadernos del colegio de hace muchísimos años. Se hacen recreaciones de cómo eran las escuelas a lo largo de la historia. Hay una del principios del siglo XX, hay otra de la República, hay otra del franquismo, luego de los años 80, la actualidad. No sé, aparte de lo emocionante que también fue ver cuadernos de cómo vivieron los niños de la guerra civil, que estaba todavía empezando, y había como incertidumbre porque muchos padres se iban y luego no volvían. Entonces, pues aparte de lo emocionante que fue eso, fue como que me amplió los horizontes y no sé, fue la que más me llamó la atención, aparte de las que ya hemos hecho, que como ha dicho Fernanda, la verdad que es un máster que destaca mucho por las excelentes salidas de campo que tiene. Sí, bueno, y aparte por la variedad de todo lo que vimos, porque ninguna salida ha repetido en cuanto a patrimonio prácticamente. Tocamos Ávila, Vitoria, bueno, algunas zonas de Castilla y León, pueblecitos, Zamora, Portugal con Conímbriga, Béjar, y ninguna, o sea, cada una tenía algo distinto que enseñar, y eso también lo ha hecho muy dinámico, la verdad. Pero es que por lo que veo habéis hecho muchísimas salidas y no hay tiempo académico para tanta salida. ¿Pero todas se insertaban en horario lectivo, en días de clase o también fuera fines de semana? Solo, o sea, la mayoría eran de días de clases, pero como son optativas, uno no siempre tenía clases de lunes a viernes, de 4 a 8. Habían algunos días que si uno no tomaba esa optativa tenía día libre. Pero solo la que fue al País Vasco, solo esa llevó viernes y sábado. Bueno, al final estas salidas, como decís, os enriquecen un montón también, sobre todo para conocer otras partes de nuestro patrimonio nacional, que es muy importante, o incluso internacional, como es el caso de Portugal. Vamos a hablar un poquito ya sobre el proyecto que tenéis entre manos, sobre vuestro stand expositivo, sobre Olímpicas, donde vais a hablar, bueno, de la evolución de la mujer en los Juegos Olímpicos. Contadnos, ¿en qué se basa este proyecto? ¿En qué asignatura se enmarca y por qué nace? La asignatura que nace es en talleres de proyectos culturales. Y la verdad nosotros al inicio, bueno, el profesor a cada grupo nos dio una serie de juegos que de la saga de Assassin's Creed. A nosotros nos tocó el juego Odyssey, que trata de la antigua Grecia. Nosotros al inicio, la verdad, estábamos tocando un tema bastante diferente, igual ligado a la mujer en el oráculo, pero nos dimos cuenta en la elaboración que no era tan viable para tocarlo desde la actualidad. Así que decidimos cambiar de rumbo. A varios de nuestro grupo les gustaban los deportes y encontramos los Juegos Aéreos, que fueron los primeros Juegos Olímpicos dedicados a las mujeres, principalmente por las mujeres espartanas. Y de ahí, haciendo relación, encontramos que lo podíamos contrastar con los Juegos Olímpicos actuales y cómo la mujer se enmarcaba en estos Juegos de la antigua Grecia a cómo se enmarca en la actualidad. Y estos juegos serios de los que acabas de hablar, ¿en qué consistía esta celebración? En plan, ¿qué hacían? Era más una ceremonia ritual y religiosa en la que las mujeres competían, pero no es la misma visión de competencia que se tiene en la actualidad, porque ellas en realidad lo que era como un ritual para entrar a la adultez y a la etapa del matrimonio. De hecho, solo mujeres que no estaban casadas y que eran jóvenes podían participar en estos juegos. Entonces se hacía esta ceremonia ritual de competición en honor a la diosa Hera, y las mujeres que lograban llegar a la meta, se les entregaba no solo la corona de olivo, símbolo de los Juegos Olímpicos, sino también parte de las carnes que se daban en sacrificio a la diosa. Bueno, es sabido que la mujer en los Juegos Olímpicos
ha tenido un desarrollo muy importante. Además, me parece muy pertinente que hablemos justamente de vuestro proyecto en esta semana, cuando el pasado domingo fue el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Entonces, contarnos un poco cómo era el papel de la mujer en la antigua Grecia y cómo veis que que ha ido evolucionando hasta los Juegos Olímpicos que conocemos hoy en día. Bueno, la mujer en la antigua Grecia igual tenía un papel bastante relegado, o sea, usualmente estaba en las casas, salvo en la polis de Esparta. De hecho, en Esparta es una de las, si no que la única, una de las pocas. No voy a generalizar porque yo no me dedico a esa parte de la historia, pero lo que sé es que la polis de Esparta era la única en las que la mujer se veía igual al hombre. En el resto, de hecho, son las espartanas las que participan en estos juegos aéreos. Y en cambio a las otras polis se les relegaba, no participaban en estos juegos porque los Juegos Olímpicos eran solo dedicados a los hombres. Pero actualmente, gracias a Dios, las mujeres han tenido un avance, y si bien en la actualidad también hay una serie de dificultades, que son las que vamos a tratar también en el tema de la exposición, hemos podido ocupar más campo, sobre todo en el mundo del deporte, que siempre fue algo dedicado solo a los hombres. Dificultades, por ejemplo, con la edad, o sea, usualmente a los hombres no se les cuestiona la edad y hoy en día sí. Y pondremos ejemplo también de algunas deportistas que han podido romper esa barrera y seguir compitiendo ya a sus 40 y tantos años de edad. ¿Nos podéis así adelantar alguna atleta que hayáis descubierto, así cuando hicisteis la investigación? Sí, tengo una. Bueno, principalmente hay una que se llama Alicia y un apellido el cual no me acuerdo porque sé que era alemán o algo así. Sí, y la norteamericana Allyson Felix también, que ella, si no me equivoco, partió compitiendo en atletismo y cambió, o sea, sigue en el rumbo del atletismo, pero cambió de competencia, y sus últimos juegos ganó con 43 años. ¿Y alguno os ha llamado más la atención? Que habéis dicho, uy, esta me interesa, voy a investigar más sobre ella. La verdad, como seguimos en tiempo de exposición, o sea, de planificación, como solo nos dieron 2 semanas para hacer esto, seguimos en las partes expositivas, y la verdad nuestras redes sociales estos días van a seguir saliendo más información al respecto. Así que la verdad es que ha sido un periodo de tiempo muy acotado para preparar todo esto, porque al final hay que tener en cuenta que es búsqueda de información, plantear la exposición, montarla, gestionar redes, toda la parte de promoción, actividades, por lo tanto, que conlleva. Y hemos decidido escoger una información clave que poder proyectar, porque al final es un tema muy complejo y muy amplio, porque estamos hablando de la antigua Grecia, la mujer, los Juegos Olímpicos, hay mucho de lo que hablar, pero también hay que saber acotarlo para presentarlo de forma sencilla cara al público y que sea receptivo. Pero bueno, de lo que hemos buscado y lo que seguimos buscando, sí que nos sigue llamando la atención, como esta tal Alicia, que el cual apellido no recuerdo porque era muy extraño, pero sí, como aún así se sigue perpetuando ese sexismo, ese machismo en los juegos, incluso aunque tengamos unos propios nuestros, que se siga valorando la juventud, que se siga también, que haya portadas aún que hablen más de lo que es la belleza física que en sí del propio logro atlético que hayan realizado estas mujeres. Y nosotras también, a través de esta exposición, queremos darle esta visibilidad en el deporte, más que como producto que pueden ser para el medio, ¿sabes? Bueno, también en la antigua Grecia, esas espartanas de las que antes nos hablabas, Fernanda, no competían en los mismos juegos que los hombres, ¿no? Y tengo entendido que ellas competían en... Bueno, cuéntanoslo tú mejor, que nos lo vas a explicar mejor, pero no hacían lo mismo que los hombres. No, la verdad es que no. Principalmente las actividades ya se relegaban, o sea, era un deporte preciso. Las mujeres solo podían realizar uno que se llama como caminata a pie, algo así. Y incluso el público que tenían usualmente eran solo mujeres. Porque era esta ceremonia ritual para la diosa, a diferencia de la de los hombres, que era algo masivo, o sea, que se reunían casi todas las polis a competir.
Y ellos competían ya en combate, en luchas, también en carrera a pie. Y la mujer solo se relegaba a uno preciso para dar paso al matrimonio. De hecho, como mencioné, si la mujer ya se casaba, ya no podía participar en estos, porque tenían que ser mujeres vírgenes. De hecho, creo que incluso, aun teniendo la misma categoría en los Juegos Olímpicos masculinos en la antigua Grecia, creo que en la misma, las mujeres tenían, de hecho, una sexta parte del recorrido que tenían los hombres. Sí. Hacían, de hecho, menos kilómetros en la carrera, y solo era exclusivamente esa modalidad. Y bueno, si los visitantes del stand que tenéis la semana que viene solo pudieran quedarse con una idea de toda la evolución de los juegos y de la evolución femenina en el deporte, ¿con cuál os gustaría a vosotros que fuera? A mí la verdad me gustaría que se pudiera valorar en realidad la lucha femenina, pero que es algo que no ha terminado. O sea, es lo que vamos a tratar también, que a las mujeres hoy en día en el deporte siguen teniendo esas dificultades. Bueno, y aparte que creo que no compiten aún en todos los ámbitos al igual que los hombres, es decir, por lo que sé, el sumo, por ejemplo, es un deporte que solo luchan los hombres, que aún no están incluidas las mujeres, por ejemplo. Vaya, la verdad que Pero luego tiene la tela. gimnasia rítmica tampoco, en la gimnasia rítmica se compiten las mujeres, pero no compiten los hombres. No los Entonces hombres, sí. no hay equidad todavía en ese aspecto en todos los deportes. Claro, hay que seguir buscando la igualdad, sobre todo además después de este domingo. Bueno, al final esto ocurre, es una desgracia, pero con vuestro proyecto también se ayuda a visibilizar esto porque, por ejemplo, yo no lo sabía. Entonces, ahora ya con este proyecto, hablándonos un poquito de lo que hacéis y de lo que habéis estado investigando, ya habéis informado a nuestros oyentes, por ejemplo, de que no existe esa igualdad de condiciones todavía actualmente en los Juegos Olímpicos, a pesar de que haya categorías en las que las mujeres no participan y categorías en las que los hombres no participan, como acabas de contarnos, Adrián, en los Juegos Olímpicos. También me gustaría mucho que nos contarais en qué consiste también el proyecto, porque sabemos que hacéis materiales a mano y esto a mí me llama mucha atención. Hemos visto en vuestras redes sociales que estáis muy activas. Sí. Que estáis con cajas de cartón, que hacéis pesas con ellas. Contadnos un poquito. Sí, nos dieron 60, literal, como decimos, hemos dicho mucho en los videos, 60 cajas de cartón, y nosotros tenemos que imaginarnos cómo haríamos con eso la exposición. Cada grupo tiene la misma cantidad de cajas. Nosotros claramente hemos estado tras los basureros encontrando más cajas porque 60 cajas pequeñas no nos bastan. Y en base a eso construir toda una exposición con falsas murallas, porque además no se pueden tocar la muralla. La idea es que toda la exposición se base en torno a esas cajas. Entonces es creación de figuras, creación de columnas para poner los objetos expositivos. Cada grupo se tenía que imaginar cómo podrían llevar su idea a cabo a través de esas cajas. Y así que ahí hemos estado rogando materiales. Sí. Bueno, fuera de eso, una de las dificultades más grandes que nos hemos topado estos días ha sido el tema de que, claro, nos han cedido un espacio expositivo, pero nosotras no podemos tocar las paredes ni nada, pintar lo que es rayar, hacer absolutamente nada sobre ello. Entonces también a la hora de colocar ciertos elementos también había que ingeniar algún tipo de estructura que los pudiese sostener y es un reto con el que estamos ahora mismo, la verdad, porque a lo mejor tenemos ya una figura montada, pensamos que ya hemos terminado con esa parte y a la hora de colocarla se nos mueve hacia los lados. Entonces, con decir que tuvimos que comprar hasta tierra. Sí, eso sí. fue. Hay que buscarlas, hay que ser creativos, ya no solo con Explicarnos eso de la tierra. Sí. Porque en una de las partes de la exposición tenemos unas figuras que simulan las atletas, la atleta moderna y la de la antigua Grecia. Y tuvimos que ingeniárnoslas para encontrar un soporte para no apoyarlas en la muralla. Compramos macetas, tierra y con un palo clavado como si fuera toda una planta. manualidad Art Attack. Sí, Sí. y de hecho, solo con una de Bellas Artes, el resto o de historia o de traducción de archivos,
Ahí ha sido un reto, la verdad. Yo llevaba sin coger unas tijeras desde secundaria. Bueno, pero es un proyecto que también creo que, aparte de poneros en un reto a los que no sois de Bellas Artes para volver a coger unas tijeras, creo que también os une, porque habréis pasado unas tardes muy entretenidas. Sí, la verdad, nosotros somos 8, nosotros ya nos conocíamos desde antes. De hecho, Sara y yo ya somos buenas amigas. Y igual nos ha ayudado a conocernos también en otras facetas, no solamente en la amistad y fuera de clases, sino también en lo que ya sería más cercano a lo que es laboral, de cómo es realmente un trabajo grande en un grupo. Y obviamente ha habido mucho estrés, pero también nos ha unido bastante y nos ha ayudado a conocernos en varias líneas. Y hemos visto que aparte de la exposición habéis hecho talleres. Contadnos un poco cómo han ido los talleres, de qué han sido. No sé si quieres explicarlo tú. Sí, bueno, mira, ayer tuvimos un taller de poesía creativa y justo después de este tuvimos un taller de scrapbook. Qué chulo. Que bueno, entiendo que aquí todos sabemos lo que es el scrapbook. Sara no sé, yo sí. Yo no lo sé. Vale, pues el scrapbook vendría a ser el equivalente a collage. Lo que hace nuestra amiga Ana en la libretita que tiene en clase. Sí, eso. ya me voy. No sabía que se llamaba así. Te vas ubicando. Vale. Yo creo que es una forma moderna de llamarlo, pero sí. Y nada, bueno, la verdad es que no tuvimos el éxito esperado. O sea, alguna persona evidentemente acudió, pero yo esto también lo achaco un poco a que al tener 2-3 semanas de preparación, pues tampoco tenemos mucho espacio para promocionar dichas actividades. Claro. Es que entre que hacemos el cartel, lo lanzamos en redes o se lo comentamos a la gente, tampoco les da tiempo de interiorizarlo y decir, oye, mira, y se lo comentó a un amigo, a un familiar, vamos a acudir a tal, es dentro de una semana. No, es en 2 días, es mañana, ¿sabes? Entonces yo creo que es debido a esto. Pero igualmente son propuestas, a mi parecer, interesantes, que la poca gente que la ha realizado al menos lo ha disfrutado. Y mismo hoy, después a las 12, tenemos otra actividad que es el cine, con un documental llamado Mujeres que corren. Y Es en la facultad de traducción y documentación, de por si por si alguien quiere pasar, por si os queréis pasar. Y luego ya como última actividad un poco más sencilla es un juego de adivinanza a través de redes que va a tener sus debidos premios, que van a ser unas pegatinas de nuestra exposición. Sí, y ahí veremos si hacemos como hacer match con alguna figura de la antigua Grecia. Eso es una idea que está en desarrollo. Qué chulo. Pero más probable es que sí salga porque es algo que nos ha llamado mucho la atención. O sea, que estos talleres también se marcan fuera de lo que es este stand expositivo y encima tenéis merchan. Sí, claro. Sí, Eso ahí. está muy currado. Hablarnos un poquito sobre el documental que se va a emitir esta mediodía. ¿Por qué habéis elegido ese documental? ¿Sobre qué versa? Me lo puedo imaginar un poco por el título, pero vamos a contárselo un poquito a nuestros oyentes. Bueno, he de decir que esta parte se ha encargado principalmente nuestra compañera Lara y Alba. Lara porque es la chica que se encarga de las actividades y es son las personas quienes se han encargado de buscar lo más apropiado para esto, pero Mujeres que corren va sobre todo de lo que es las atletas actuales, me refiero no de la antigua Grecia, sino de este último siglo y bueno, la verdad es que yo personalmente me voy a llevar la sorpresa hoy al ir a la actividad y ver el propio documental porque no me encargo de esa parte. Pero sí que habla un poco de las dificultades que esto conlleva, de cómo han crecido también ciertas atletas dentro del ámbito de las experiencias propias de ellas. Y es lo que puedo decir por ahora, la verdad. Pero evidentemente si alguien quiere ir, no les voy a hacer spoiler de nada, se tienen que ir a verlo y disfrutarlo. Eso es, ir a verlo esta mediodía a las 12:30. A las 12:30, todo el mundo en la Facultad de Traducción a ver este documental. Yo participé en un documental en la dirección prácticamente, que se llama Camino Olímpico Destino Salamanca, y estuvimos entrevistando a 4 mujeres salmantinas que han estado en los Juegos Olímpicos. Doris Ruano, que es ciclista, Lorena Martín, que es atleta de Peñaranda de Bracamonte, y luego también estuvimos con Silvia Domínguez, jugadora del Perfumerías Avenida, retirada actualmente desde hace un año, aunque esta última no es de Salamanca, es de Barcelona,
pero en nuestra ciudad charra se la tiene un especial cariño. De hecho, el pabellón Wisburg, donde juega el Perfumerías Avenida, se llama actualmente Pabellón Wisburg Silvia Domínguez. Entonces, bueno, fue un documental muy bonito donde también estuvimos hablando sobre las dificultades que se encuentran las mujeres en los Juegos Olímpicos actuales. Pero bueno, vamos también a hablar un poquito. Sabemos que sois 8 en el grupo. Y habéis comentado ya que dividís los papeles. ¿De qué os encargáis cada uno? ¿Cuáles son vuestras funciones dentro del grupo y qué gestionáis? Yo, Fernanda, soy la coordinadora y me encargo de que la idea de proyecto se realice a la base que tuvimos. También me encargo de coordinar a mis compañeros y que la información se entrelace de manera correcta y básicamente gestionar de que todo vaya al ritmo. Bueno, después mis compañeros tienen otros roles y los que faltan también. Bueno, así que, bueno, Sara. sí. Bueno, de todas formas, yo creo que es apreciado que Fernanda es nuestra coordinadora porque al final es la que tiene que estar al tanto de toda la información y de todas las personas y es que mejor está enterada de lo que es la exposición. Yo he estado centrada en el diseño gráfico, que es mi cargo. Lo que es la realización de los carteles, el controlar la estética de lo que es el dossier que se va a entregar al final, mismo también de las pegatinas, todo lo que incorpora el diseño. Y luego también, para mencionarlos, está Alba, que es la de comunicación. Luego estaría Lara, que es la de actividades, que ya la hemos mencionado. Camilo es el que es el comisario de texto. Luego Arturo, que es el que se encarga de la parte difusión audiovisual, que nunca me sale la parte de difusión, sé del audiovisual. Y estaría la otra Alba también, que se encargaría de lo que son las redes sociales. Y creo que no me dejó nadie excepto Adrián, pero a él le toca hablar, claro. Bueno, yo me encargo básicamente del comisariado visual. Si mi compañero Camilo es el encargado de investigar, de mirar los textos que vamos a poner, de sacar esa información, pero quizás no solo a ver, la información la tenemos a raudales por ahí, hay que encontrarla, hay que buscarla, pero también una de las partes más complicadas de organizar una exposición es que te vas a dirigir a cierto tipo de público. Entonces tienes que, de alguna manera, traducir ese lenguaje técnico, científico, que te puedes encontrar en algún artículo, lo tienes que adaptar para la gente. Entonces también eso es algo que nos enseñan mucho en el máster, cómo contar las cosas, cómo organizar una exposición, y también pues que siempre van acompañados de imágenes, o suelen ir acompañados de imágenes porque a la gente le suele interesar mucho más lo visual que lo textual. Entonces también yo me encargo más que nada de buscar la imagen más adecuada para esos textos. Y mi compañero Camilo se encarga precisamente de adaptarlo al público para que la gente lo pueda entender, interpretar, incluso disfrutar. Yo me encargo de buscar la imagen más adecuada para ello. ¿Y es la primera vez que hacéis todos una exposición? O bueno, tú como eres de Bellas Artes igual ya habías hecho alguna, el resto. ¿Es la primera vez que os enfrentáis a esto? Sí, la verdad es que sí, porque yo usualmente me he dedicado al área de la investigación, que es algo de lo que más me mueve, sinceramente, pero es la primera vez que me topo con algo de este nivel. Yo la verdad es que ya me había enfrentado. De las que me tuviese que encargar yo, ha habido 2. Y he de decir que de todas formas, esta me ha enseñado mucho porque ha estado mucho más organizada y ha sido más un trabajo en grupo. Es decir, que las 2 primeras que yo realicé, una fue en República Checa, bueno, porque estaba allí de Erasmus y me ofrecí para hacerla, y otra fue en Vedra, de donde yo vengo, por lo que es la carrera, la asignatura de gestión. Y ambas me parecieron muy interesantes, pero sí de decir que al organizarlas yo y tener a lo mejor 1 o 2 personas que me pudiesen ayudar, fueron procesos muy caóticos, muy estresantes, y por esa parte yo lo estoy llevando un poco mejor porque se me hace extraño que tenga una persona que se encargue de cada cosa y no tenga que encargarme yo del diseño gráfico, de la promoción de redes y de coordinar todo a la vez, porque yo soy la coordinadora y soy mis propios trabajadores. Entonces, por ese lado, lo que sí me ha enseñado mucho este proyecto ha sido trabajar en grupo, que también es una parte siempre un poco agobiante,
porque cada quien piensa y actúa de una forma, pero que también que siento que me ha nutrido mucho y me ha enseñado y al final lo ha hecho también un proyecto diferente y algo nuevo para mí, pese a haber tenido estas 2 experiencias anteriores, la verdad. Yo creo que un poco como ella, porque bueno, ya me había ocupado de una exposición durante las prácticas que hice en el Museo de Automoción. De hecho, está ahora mismo Mujeres y Automoción, que se puede visitar en el Museo de Historia de la Automoción hasta el 31 de mayo. Y va sobre la figura de la mujer en el mundo de la automoción. Me había ocupado de comisariar también en las labores de comisariado de esa exposición durante mis prácticas. La verdad que fue la tarea más importante que tuve en ellas. Hice un poco de todo, pero bueno. Y yo creo que esta exposición, este stand, también me ha enseñado, me ha puesto sobre el terreno sobre el campo de batalla, mejor dicho, de lo que es trabajar en grupo, porque la verdad que, no sé, es algo muy importante en el que muchas veces vienes un poco como sin saber. Te ponen muchos trabajos en grupo a lo largo de tu vida, pero no sabes lo que es trabajar en grupo hasta que no te enfrentas a un proyecto de esta envergadura y con el tiempo que te dan, que tienes que organizarte de la forma más eficiente posible. Bueno, trabajar en equipo es muy importante porque al final el equipo tiene que ser como un gran engranaje. Entonces, aprendes un montón también, porque de cara al futuro también vais a trabajar en equipo, bueno, todo el mundo, yo también, y mi compañera Nerea, y al final también es muy importante para poder sacar los proyectos hacia adelante. De cara a la exposición, contadnos un poco, es el próximo 19 de marzo. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Cómo vais a estar allí? ¿Cómo pueden nuestros oyentes acudir para visitar la exposición? Es en la Facultad de Geografía e Historia de la USAL y se estrena a las 6. Ahí igual vamos a hacer alguna pequeña actividad. Nosotros vamos a estar caracterizados ya sea de atleta moderna o de griega para realizar la visita a los que quieran estar. Va a haber un poco de merch, así que también se pueden llevar eso como obsequio. Próximo jueves 19 de marzo, entonces, a las 6, en la Facultad de Geografía e Historia. Allí os queremos ver a todos nuestros oyentes, que sobre todo amáis también la antigua Grecia, porque ya sí vais a estar caracterizados. Es que es un plus. La gente tiene que ver esta performance que les vamos a presentar. De todas formas, si es que los oyentes no pueden acudir el mismo jueves 19, también va a estar hasta el 7 de abril, si no me equivoco. O sea que la exposición se alarga hasta después de Semana Santa. Sí, hasta después de Semana Santa. Sí. Y se puede visitar a cualquier hora. Mientras la facultad está abierta. Mientras la facultad está abierta, sí. Pero está a libre acceso. Pues ya sabéis, oyentes, todo el mundo desde el 19 de marzo hasta el 7 de abril, la exposición enmarcada en el máster en Patrimonio Cultural está disponible para todos los que queráis ir a verla. Hay más stands, ¿verdad? ¿Cuántos stands hay en total? Somos 5 grupos en total. Ya las otras temáticas, bueno, nosotros somos Grecia, está el Antiguo Egipto, la Revolución Industrial, Revolución Francesa y el Renacimiento. Cada grupo ha tocado diferentes temáticas, ya sea o delincuencia, moda, así que puede haber, incluso hay una que es de casamientos. Son de varios temas, la verdad, bastante novedosos. Cada grupo nos hemos esforzado mucho. También recomiendo, obviamente, visitar la de mis otros compañeros, porque son novedosos, o sea, son temas que usualmente no se tocan. Así que yo creo que a quien va les va a gustar. Todos estamos en la Facultad de Geografía e Historia. Bueno, por lo que veo es una exposición muy variopinta con diferentes temas y todos ambientados en épocas pasadas, ¿verdad? Sí. La verdad, todas basadas también en esta saga de videojuegos Assassin's Creed. A cada uno nos tocó un área del juego y nosotros tuvimos que básicamente ver qué temas hacíamos con lo que se nos dio. Y el tema del videojuego, claro, os daba cada uno un tema. O sea, vosotros no podíais elegir cuál os gustaba más dentro del videojuego. No. La elección el videojuego, el subtema fue al azar. O sea, el profesor nos designó qué tema nos tocaba y ahí nosotros veíamos qué subtema tocábamos dentro de eso. Bueno, pues yo creo que nuestros oyentes se han quedado con la espinita y seguro que van el próximo jueves a ver la exposición. Así y que si no es el jueves, otro día. hasta el 7 de abril, pero Sí, hay que ir. Sí, hay que ir. Así que Nosotros los vamos a estaremos intentarlo. esperando. También seguirlas en sus redes sociales. Como Proyecto Olímpicas, todo junto,
en Instagram, TikTok e incluso en YouTube. Suben un contenido muy dinámico. Sí, está muy chulo. Nos hemos estado ahí Gracias. bicheando. Hemos estado cotilleando para ver qué cosas hacíais, es muy bonito y unos vídeos también muy entretenidos. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias Adrián, Sara y Fernanda por acompañarnos, por enseñarnos un poco en qué se basa el máster en evaluación y gestión del patrimonio cultural, un máster muy bonito, por lo que vemos muy dinámico también, y por contarnos sobre todo vuestro proyecto. Os deseamos mucha suerte para el próximo 19 de marzo y también para vuestro fin de máster. Muchas gracias y gracias a ustedes por darnos este espacio. Bueno, Nerea, pues hay que despedirse de este Buenos Días diferente. Y tan diferente, yo creo que nos va a coger el gustillo de hacerlo. Le vamos a quitar el puesto a Elena. No, eso nunca, porque nunca superaremos el talento que eso es tiene verdad. nuestra directora. Esperemos haber estado al menos a la altura. Os deseamos una feliz mañana de viernes, de este viernes 13, son las 10:15, pero la mañana en Radio Usal no finaliza. Durante esta mañana tendremos en nuestra emisora a Carlos Pollán, presidente de las Cortes durante la última legislatura, hoy candidato de Vox a la presidencia de la Junta, y también nos acompañará la candidata de Podemos de Salamanca a las Cortes de Castilla y León, Aurora Zarco, que serán entrevistados por nuestros compañeros Charles William y Lucía Solís. No se lo pueden perder, además de cerrar la mediodía con Viviendo en la Era Pop,